Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Darle la bienvenida entonces a nuestra gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida, y a la emisora Verdad y Vida Radio. Bienvenidos. Vamos con el texto de Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Hoy finalizamos esta miniserie de Daniel capítulo 9. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Tenemos en este texto fe, esperanza y valentía, aplicaciones de las 70 semanas a mi vida. La idea que encuentro en este pasaje es que la profecía de las 70 semanas de Daniel no menciona directamente un anticristo, no menciona ningún anticristo final, pero sugiere algo, y es la continua oposición al Mesías a lo largo de la historia, culminando con la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es lo que encuentro en este pasaje pequeño. En pocas palabras, todo lo que es el capítulo 9, versículos 24 hasta el 27, la profecía de las 70 semanas anticipa la victoria de Cristo sobre la oposición y el pecado. Entonces, para mí y para usted hoy, personajes del siglo XXI, este mensaje, esta palabra sería ¿qué? Sería lo siguiente: la profecía de las 70 semanas proclama la victoria en Cristo sobre toda adversidad y pecado. ¿Y cómo estoy yo ahí? ¿Cómo está usted ahí con este mensaje? ¿Usted qué? ¿Qué tiene que ver ahí? Pues bien, sencillo, es esto: en Cristo soy vencedor sobre toda adversidad y pecado. Es eso lo que nos está mostrando este pasaje. ¿Hay algo sobre un anticristo final en la profecía de las 70 semanas de Daniel en este pasaje? En la profecía de las 70 semanas de Daniel, no encuentro ninguna mención directa sobre un anticristo final, y se los voy a explicar. La profecía de las 70 semanas de Daniel, lo que estamos mirando en este pasaje, desde 24 hasta el 27, pero específicamente en este 27, la profecía de las 70 semanas de Daniel no menciona directamente un anticristo, no menciona ningún anticristo final, pero el concepto de anticristo se ha extendido como aquellos que se oponen al Mesías o a Jesús, como aquellos que se oponen a la iglesia. Aunque las profecías de Daniel, que es en este caso Daniel 9, si la relacionamos con Mateo 24, donde se habla de que no quedará piedra sobre piedra, que viene a ser la destrucción del templo en el año 70, se centran estas dos profecías, Daniel 9 y Mateo 24, se centra principalmente en la abominación de la desolación del templo en el año 70, cuando es destruido el templo de Jerusalén.
Entonces, este pasaje, Daniel 9:27, puede interpretarse juntamente con Mateo 24 como profecías de la oposición a Jesús que se va a manifestar a lo largo de toda la historia hasta que Jesús retorne. En el ámbito espiritual, en el cual todos nosotros como iglesia y como integrantes individuales del cuerpo de Cristo, usted, cada uno con su propio nombre, en ese mundo espiritual la humanidad se divide en dos grupos: aquellos que están alineados con Dios y aquellos que están en contra de Él. Por ejemplo, la noción de la marca de la bestia, que para muchos es un número 666, que para ellos, por su ignorancia en el conocimiento de ciertos elementos de la literatura apocalíptica, dicen que son aritméticos, pero que no son aritméticos, sino que son simbólicos. La noción de la marca de la bestia o el número de hombre, lo que hace allí en la literatura apocalíptica es representar el deseo de ser autónomo, de ser su propio Dios, lo cual implica una rebelión contra Dios. La marca de la bestia no es un número que va a aparecer en la mano derecha o en la frente de las personas, es un corazón no arrepentido que se opone a obedecer a Dios. Esta dicotomía de los buenos que siguen al Señor, de los malos que se van en contra de Dios, ha existido siempre y persiste, e incluso seguirá hasta que Jesús retorne. Los anticristos, como se mencionan en las cartas de Juan, la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan, no necesariamente se ajustan a representaciones populares como las que nos presentan las novelas, las películas, dejados atrás. Una película basada en un libro que dañó toda la teología que está en la Escritura, porque la contaminó con un veneno impresionante. No representan esas películas, cuando nos hablan de esos anticristos, lo que nos está mostrando la Escritura. Primera de Juan y segunda de Juan nos hablan y nos describen realmente quiénes son los opositores o los anticristos. Los anticristos son todos los que se oponen a Cristo y a su mensaje, e incluso están dentro de nuestra misma congregación. Desde la perspectiva de Juan, primera de Juan y segunda de Juan, el anticristo es aquel que distorsiona la verdad sobre Cristo. Por ejemplo, cuando se niega que Jesús es el Salvador. Dentro del mismo pueblo cristiano hay gente que niega que Jesús es el mismo Salvador, y luego hablaremos de eso un poco. Segundo, se cuestiona que sea la única vía para llegar al Padre. Dentro del pueblo cristiano, aparte de que dicen muchos que Cristo es el camino, también le ponen otros caminos distintos, otros atajos para llegar al Padre, y eso no puede ser. Y la esencial también es, rechazan la realidad de que Jesús haya venido en carne humana, porque para los gnósticos, que parte de ahí esta idea, Jesús no pudo llegar a la tierra en carne porque la carne es materia y la materia es mala. Jesús lo único que pudo haber hecho en la tierra fue haber aparecido como un fantasma, como un espíritu, y que al momento de su muerte, ¡pum!, muere su espíritu y va al cielo. El que está con estas tres cosas está distorsionando el evangelio y es un anticristo. Estas son las descripciones que habla la Escritura del anticristo realmente. Si usted escucha eso en alguna iglesia o lo escucha aquí en esta iglesia, le aconsejo algo: huya, váyase de ahí, porque está enseñando cosas que no son. La Biblia no nos proporciona descripciones físicas de ninguna manera de personas que serían el anticristo. No lo especifica por ningún lado la Escritura, sino que más bien nos advierte sobre la naturaleza espiritual de anticristos.
Se presenta como un espíritu de herejía, y no quiere decir con esto espíritu que es un espíritu enviado por el demonio. No, no, es la ideología de aquello que está distorsionando la obra redentora de Jesús. Como ya les dije, que no vino en carne, que Jesús no es el único camino para llegar al Padre y que Jesús no es el Salvador. Tres elementos esenciales que si no se enseñan son herejías, y eso es anticristiano. Es una ideología de apostasía que surge desde la misma iglesia con el propósito de engañar y de apartar a muchos de la fe. Como señala Juan, estos engañadores salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Sin embargo, los que pertenecemos a la fe poseemos la unción del Espíritu Santo. La unción es que el Espíritu está en nuestra vida. La unción no es una cosa de yo voy a brincar, me voy a encalambrar, voy a gritar, no, nada de ese tipo de cosas. La unción es que el Espíritu está en mí y me da testimonio de que soy hijo de Dios y me guía a la palabra, me guía a que no peque. Eso es la unción del Espíritu, entre muchas cosas más. Entonces, hermanos, para pensar en un anticristo como una figura futura en este pasaje puede ser peligroso, puede ser peligroso. Ya que desde los tiempos de Juan, cuando escribió Primera de Juan y Segunda de Juan, y le invito para que lo lea ahora en su casa, ya la iglesia se enfrentaba a la presencia de anticristos, lo cual es una señal de los últimos tiempos, los anticristos. Los últimos tiempos, Jesús dice, los últimos tiempos se van a ver reflejados con mucho engañador, con mucho mentiroso, que hay un Dios que es la Dios Madre. Ese es un cuento que está abundando en las congregaciones, eso es anticristiano. Los últimos tiempos comienzan cuando Jesús vino a Belén hasta que Él retorne, y en todo ese paréntesis se va a presentar esto, guerra, rumores de guerra. Pero la señal de la venida de Jesús no quiere decir que sean esos eventos de engañadores, de guerra, de rumores de guerra. No, eso ya lo tenemos desde Caín hasta este tiempo y hasta que regrese Jesús. Pero los últimos tiempos se caracterizan porque Jesús vino hasta que Él retorne, y ahí hay de toda esta serie de situaciones de engañadores, de guerras. Entonces, hermanos, conociendo esto, creo que no nos dejaremos engañar, porque en Cristo soy vencedor sobre toda adversidad y pecado. Téngalo presente. Así que, como Esdras en el Antiguo Testamento señala hacia Cristo, en este pasaje donde hay una idea de oposición, y quién es esa personificación, si lo podemos decir así, de la oposición, se llama el desolador. Lo llama así el desolador, y el desolador es todo aquel que se opone a Cristo, no una figura como tal, sino todo aquel que se opone a Cristo. Entonces, Esdras en el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Y tenemos que tener en cuenta, las 70 semanas de Daniel no mencionan explícitamente un anticristo final. Pero en la historia se ve que cuando llegó el general Tito, en el año 70 después de Cristo, destruyó a la capital de Israel, Jerusalén, destruyó el templo, hubo más o menos 6,000 asesinatos, y en la historia se acomoda precisamente ese episodio a que fue la destrucción de Jerusalén. Recordarán ustedes en la predicación pasada que hablamos de el pueblo de un príncipe. ¿Quién era el pueblo del príncipe? ¿Lo recuerdan ustedes? Era Israel. Y el pueblo de un príncipe destruyó el pueblo. ¿Por qué destruyó el pueblo de un príncipe a su propio pueblo? Por la incredulidad.
destruyó su propia ciudad, destruyó su pueblo, porque no creyeron en Jesús, lo mataron o lo asesinaron, lo crucificaron, y desde ese punto de vista, su incredulidad al no aceptar a Jesús fue un elemento que Dios usó para que llegara el general Tito y destruyera Jerusalén y asesinara a más de 6,000 judíos en el día de la Pascua, todos concentrados, ahí los agarraron y los asesinaron. En ese sentido, ese personaje, Tito, podría apuntar hacia más anticristos que vamos a tener en nuestra vida. Ahora en Colombia, en la costa, un juez que no es cristiano fue mandado a la cárcel por no casar una pareja del mismo sexo. Oposición religiosa, podemos decir sí, porque no es lo establecido por Dios. ¿Qué será lo que nos va a pasar cuando esto suceda en una iglesia cristiana en Colombia? En los Estados Unidos sucede mucho y eso ya se volvió como una panorámica. Casan los mismos pastores a parejas del mismo sexo. Tramitan el gobierno lo que se prohíbe las terapias de conversión, que quiere decir cuando se le va a hablar a alguien de orientación sexual, ni pastores, ni psicólogos, ni no sé quién más puede hablar de eso si no tiene unas reprimendas o va a tener cárcel. Todo esto de el desolador es lo que apunta a que va en contra de Cristo. Y no necesariamente necesitamos a un líder mundial que esté en un puesto dirigiendo todos los asuntos religiosos del mundo entero. Jamás se ha visto eso en la historia y jamás se verá desde ese punto de vista. Puede que se dé. Yo no descarto esas cosas, pero este texto no me dice eso. Y si yo me baso en ese texto, yo no puedo predicar lo que no me dice el texto. Aquí lo que me apunta es a los opositores del Evangelio. Y ya los encontramos, los tenemos. No sé hasta dónde llegaremos a aguantar esto. Pero aquí lo que nos habla este texto es, no lo podemos sacar de ahí y predicar sobre él un asunto que no es sino mirar todo el contexto amplio del capítulo 9 para entender que lo que nos está hablando acá, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, es todo opositor al Evangelio. E incluso en la iglesia hay opositores sin darse cuenta del mismo Evangelio. Así que Dios ha confirmado su plan de redención para toda la humanidad hasta la segunda venida de Cristo. La destrucción completa de Jerusalén y la derrota del desolador representa precisamente el fin de ese plan. Todo decretado por la soberanía de Dios. Los eventos del año 70 son consecuencia de lo establecido en la semana 70. ¿Qué fue lo que se estableció en la semana 70? ¿Lo recuerdan ustedes? En la semana 70, ¿qué representa la semana 70? ¿Ah? ¿Cómo? Librarnos del pecado. ¿Y cómo nos libra del pecado? Con la muerte de Cristo. La semana 70 representa la muerte de Cristo. No son 400 no sé cuántos años, no. Representa la muerte de Cristo la semana 70. Entonces, los eventos de esa semana del año 70 después de Cristo, como consecuencia de lo establecido en la semana 70, que fue la muerte de Jesús, son solo el comienzo de cómo Dios guiará la historia humana proclamando el Evangelio a través de usted y de mí, de la iglesia. Las 70 semanas con la muerte de Cristo lo involucra cómo estamos evangelizando, cómo estamos llevando el mensaje, o si sí lo estamos haciendo. Mira, hermanos, este pasaje es muy complejo para muchos, para mí es entendible.
El punto crucial acá, el punto principal se encuentra en que en el capítulo 9, versículo 24, después de las 79 semanas, llega una especie de jubileo y es el sábado de Dios. La semana 70, el sábado de Dios, la semana 70 en la cual se cumplen todas las promesas de redención a través del Mesías del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se cumple la muerte de Jesús. Semana 70, no le busque más patas al gato. La semana 70 es muerte, obra redentora de Jesús por todos nosotros. Y eso incluye poner fin a lo que dice el texto, el 24, poner fin a la prevaricación, al pecado, a la iniquidad, establecer justicia eterna, confirmar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Jesús, no ningún hombre. Entonces, todo esto se realiza en Jesús cuando es bautizado, ungido y aprobado por el Padre, como lo dijo Isaías y lo dice Mateo. He aquí mi siervo, yo lo sostengo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Todo esto se realiza en Jesús cuando es crucificado a la mitad de la semana. ¿Qué quiere decir a la mitad de la semana? Es decir, 3 años y medio. Es el tiempo en el cual Jesús estuvo en su ministerio. El ministerio de Jesús duró en la tierra 3 años y medio aproximadamente. A los 3 años y medio, ¿qué se pasó? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Crucificaron a Jesús. Pero no podemos decir que, y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que ahí se paró un tipo que había hecho un plan con los judíos y a la mitad de los 7 años decide acabar ese plan y coloca una imagen de él en el templo y empieza la persecución a los judíos. Eso no dice el texto. El texto dice a las 3 semanas, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se pone fin al sacrificio. Es decir, Jesús en su ministerio duró 3 años y medio y se le pone fin a su sacrificio. Y 2 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con todos los que hemos creído el Evangelio, con muchos de los que en la tierra hemos, por la dirección del Espíritu Santo, decirle: Señor, si confieso mis pecados y te pido perdón. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? La muerte de Cristo es suficiente para que no se vuelva a hacer más ofrendas. Acercarse a Cristo haciendo peregrinaciones, acercarse a Cristo pagando promesas a la Virgen del Rosario, haciendo promesas de ir descalzo y caminando hasta Girardota, desde la Estrella, a pie, para acercarse al Señor Jesús. No son sacrificios valederos. El sacrificio ya lo hizo Dios. Envió a su Hijo en la mitad de los 3 años y medio. A eso es a lo que se refiere esta profecía. Cuando resucita Jesús y asciende al cielo, cumple con traer justicia y sellar la visión y la profecía. En él se cumple toda la ley. Y en estas acciones que relata Daniel de lo que es la parte de expiar, terminar el pecado, terminar la prevaricación, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, se cumple precisamente cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo. Y traer esa justicia y sellar la visión y la profecía es importante. Todas estas acciones, 6 acciones que hace Jesús, estas 6 acciones es donde Dios manifiesta
su amor por todos nosotros y muestra que Él es el único que puede proveer el sacrificio aceptable para el perdón de los pecados. Entonces, podemos decir con toda certeza que justicia perdurable, declararnos justos delante del Padre, habiendo sido nosotros culpables, nos declara justos, y sellar la visión y la profecía, es decir, que en Él se cumple la ley con su muerte para darnos salvación y no morir nosotros, sino que Él es el sustituto nuestro. Se extiende todo esto hasta, desde la ascensión, hasta el momento en que Él retorne. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento de todo esto se sella cuando Él retorne, porque ahí es donde se finaliza o se sella más bien el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre todos sus enemigos cuando Él regrese. Recuerden que nosotros tenemos en este momento, y lo llamo así de esta manera, 50% salvos y 50% no salvos, porque nuestro cuerpo todavía no está salvo, porque todavía no ha sido transformado espiritualmente, porque no hemos muerto, no hemos resucitado, y eso, transformación o resurrección, se dará solo cuando Jesús retorne. Pero el alma nuestra sí está transformada, por eso ella es la que lucha, el espíritu nuestro lucha contra la carne para no dejarnos caer en el pecado. Por eso cuando Él retorne, esa victoria sobre la muerte y sobre ese enemigo nuestro que es la muerte, se sella en ese momento. Mientras tanto, nos mantiene en esa lucha, en esa tensión. Luchemos, no caigamos, sigamos adelante. Ahora, aquí en Apocalipsis se habla de 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. 3 años y medio ya sabemos que fue cuando ocurre la muerte de Jesús. Esos 3 años y medio corresponde desde la muerte y ascensión de Cristo a los cielos hasta que Él retorne, no son contables, es la obra redentora de Jesús. Esos 42 meses corresponde a lo mismo para el enemigo, para que en esos 42 meses, que no son 3 años y medio literales, sino el tiempo en el cual Dios le permite al diablo que opere contra la iglesia va a ser abatida, la iglesia va a ser derrotada en todos estos principios, en la práctica, en la normalidad, pero no en el corazón. Nuestra comunión con Dios seguirá. Pero todos estos embates y golpes que estamos viendo poco a poco nos van a ir haciendo como encajonándonos, arrinconándonos. Pero nuestro corazón nunca se va a desligar de Dios. Aunque no nos dejen hacer ciertas cosas, aunque nos prohíban algo y aunque nos obliguen a hacer cosas, no podremos hacer eso porque va en contra de la palabra del Señor. A eso es a lo que se refiere. 42 meses tiene el diablo para hacernos la guerra. Habla de 1260 días que corresponde a 3 años y medio, donde la iglesia es protegida por Dios frente a estos embates. Ella es llevada por Dios, protegida por Dios, a pesar de que el diablo va a hacer lo que sea con nosotros y lo va a lograr. Eso téngalo presente, va a lograr todas sus persecuciones, las va a lograr. En la parte física, en la parte operativa, pero no en el corazón. Seguiremos predicando la palabra del Señor, seguiremos llevando el mensaje, sea como sea. Pero que nos cierren estaciones de radio, que nos cierren los templos, que nos cierren, puede que se dé, no sé, pero la oposición, como les estoy mostrando con el ejemplo de este juez costeño, que tiene cárcel por no haber casado a una pareja del mismo sexo, lo mismo se va a extender en nuestras congregaciones y mucho más. Y lo mismo va a luchar usted en su casa con problemas triviales, domésticos, en su misma casa, con la gente que a usted no lo quiere como cristiano y que usted se opone a prácticas pecaminosas, las mismas va a encontrar usted. ¿Y usted qué va a hacer? Pero son los 1260 días que habla Apocalipsis de protección.
Son 1260 días, que son 3 años y medio, donde 2 testigos en Apocalipsis, donde están predicando el evangelio, son muertos. Los matan. Y luego a los 3 días y medio resucitan. Símbolo de que la iglesia va a resucitar, de que hemos creído en el Señor Jesús y que a pesar de que nos opriman y nos persigan por ejercitar nuestra fe bien y que lleguemos a la muerte, el triunfo es que resucitaremos, como los 2 testigos que a los 3 días y medio resucitan, símbolo de la iglesia. No se preocupe, hermano, posiblemente usted o yo muramos por oponernos a las ideologías, pero vamos a resucitar. Vale la pena oponerse frente a todo anticristo que aparezca hablándonos cosas que no son de la palabra. Así que la duración de 3 años y medio se menciona en varios pasajes, como en Apocalipsis, relacionado con estos testigos, en Daniel 9:27, como la parte de la última semana de la profecía de la semana 70, pero entendemos ya que esta semana 70 dividida en 3, que son 3 años y medio, que no son tiempos, sino el ministerio de Jesús, se refiere a que Jesús predicó y al tiempo de los 3 años y medio muere. Así que, en última instancia, estos periodos, estos números son simbólicos y nos recuerdan que a pesar de la adversidad y de la persecución, Dios está presente y sostiene a su iglesia. Son la señal de la soberanía de Dios sobre la historia, sobre su historia, sobre la historia de la iglesia, sobre la seguridad de su plan. Y yo cuando veo los números en la Escritura y 70 semanas, yo pienso, ¿esto es certeza de la salvación de Dios o fechas? ¿Usted qué piensa? ¿Son fechas o certeza de la salvación de la obra redentora de Jesús? ¿Qué piensa usted? Certeza de la obra redentora de Jesús, no años. Recuerde, literatura apocalíptica, rasgo número 1, o uno de sus rasgos, los números no son contables, son simbólicos. Y aquí significan, tanto en Apocalipsis como en Daniel, el plan de la obra redentora de Jesús es seguro. La inauguración de la semana 70 ocurre cuando alguien es ungido como el Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? ¿Quién? Cristo, no es Antíoco Epífanes, como dicen algunos de este pasaje. No es Antíoco Epífanes, él no es el Santo de los Santos. Y todo esto se detalla porque él viene realmente a cumplir lo que es la profecía de dar su vida, de ser cortado. En la Biblia no se habla por ningún lugar, en alguna parte de la Escritura, no se habla de que los lugares son ungidos. Nunca. Pero la iglesia cristiana tiene esa clase de anticristos. Pastor, únjame el aceitico. No, yo oro, pero yo no unjo ni aceites, ni nada. Pastor, vaya a mi casa y unja mi casa con aceite. No, voy y oro, pero yo no voy a ungir a nadie. Este texto me habla de ungir al Santo de los Santos, a una persona. No a las personas, sino a una persona. La unción la da es Dios. ¿Cómo es la unción? El Espíritu en su vida, no un aceite. No el aceite traído digamos, del Amazonas, de Jerusalén. No. Ni el aceite que usted usa para la comida, nada de eso. La unción es el Espíritu Santo. La Biblia no menciona en ninguna parte que los lugares sean santificados. En este caso se dice que será santificado el Santo de los Santos. Y el Santo de los Santos es ¿quién? Cristo. Entonces, el propósito final de la semana 70, según lo describe Daniel, se manifiesta en la obra de Jesús. Jesús lidia con el pecado. Cumple así el papel perfecto del perfecto profeta
al sellar la visión y la profecía. Además se revela como el sumo sacerdote y rey, roles que tradicionalmente se formalizaban y se iniciaban cuando era ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús? En el bautismo. He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y aparece en el escenario el Espíritu Santo como en forma de paloma. Allí fue ungido. Ahí comenzó los 3 años y medio de Jesús, el ministerio de Jesús. El Santo de los Santos, el ungido, comenzó ahí en el bautismo. Y cesó los sacrificios y las ofrendas de cereal y las ofrendas que se daban cuando Él muere. Así que, mis hermanos, para finalizar, recordemos que después de los 70 años de cautiverio, Dios prometió restauración a Israel. Y tras las 62 semanas, dice, 70 semanas se cumplieron, dice Daniel, ora a Dios, y Dios le envía un ángel y le dice, sí Señor, se cumplieron 70 semanas del cautiverio, del castigo, pero ustedes no cumplieron. Ustedes cumplieron el castigo, pero no se arrepintieron. Entonces les envía otros 70 años. Literales no, simbólicos de que al final de los 70 años vendrá el Mesías a quitarles la transgresión, a quitarles el pecado, a expiar la iniquidad, a sellar la profecía y la visión, a ungir al Santo de los Santos. Y es cuando Jesús viene y a los 3 años y medio muere. El número 70 está asociado en este capítulo de Daniel, las 70 semanas de Daniel está asociado, y esto recuérdelo por favor, no lo olvide, al descanso y a la restauración. Está asociado al jubileo que ocurre cada 50 años. Y entonces el esclavo es libre y las posesiones que se habían vendido a los 50 años vuelven a sus dueños antiguos, porque Dios hace restitución y perdón. Entonces el 7 está relacionado precisamente con el descanso que es Dios en Cristo, o el descanso es en Cristo, es decir, salvación. Está relacionado con el jubileo, 50 años, a los 50 años había libertad para los esclavos, había perdón, había restitución de las propiedades a sus antiguos dueños. Está relacionado 70 semanas con eso. ¿Y con qué otra cosa está relacionada 70 semanas? Con lo de Levítico 26, donde dice que Dios le dice al pueblo en 4 versículos bíblicos, si no se arrepienten, 7 veces castigaré su desobediencia. Y aquí está reflejado en Daniel. Daniel le dice a Dios, Señor, ya se cumplieron los 70 años. Y le envía el mensajero y le dice, sí, se cumplieron, pero ustedes no se arrepintieron. 70 años más. Es decir, les incrementó el castigo a 70 años más. Y al final de la semana vendrá el Mesías a expiar el pecado de ustedes. Y esa es la historia de la semana 70, donde no hay ningún anticristo como personaje central. Eso se lo inventó la teología del dispensacionalismo. Por favor, hermanos, no estoy diciendo deseche esta historia del dispensacionalismo con un futuro anticristo que unirá económica, política y religiosamente al mundo. No la descarte si es lo que usted piensa. Yo no la comparto, pero se las digo porque es la historia que se ha predicado siempre. Pero les entrego esta otra visión de la semana 70, donde realmente aquí se está hablando no de un personaje, sino sobre el desolador. Está determinada, se derrame la destrucción sobre el desolador, y está hablando es precisamente de todos los que se oponen a Cristo. Todos los que se oponen a Cristo. Porque en la historia de la humanidad nunca ha existido esa historia, ni siquiera el general Tito, solo se ubicó en Jerusalén. El resto del mundo continuó sin saber quién era Tito. Pero todos los que se oponen a Cristo están dentro de la misma iglesia. Por eso Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no pertenecían a nosotros. Ojo con estar enseñando cosas que en un momento dado
no están en la Escritura porque usted las repite y las repite y las repite como loro mojado sin ponerse a estudiar la Escritura. Mi invitación es estudie y analice los textos y no repita como loros mojados lo que en un momento dado ha escuchado sin haber puesto a estudiar. Mi insinuación directa es, por favor, lea la Escritura, lea la Escritura, lea la Escritura, que el Señor le va a ayudar y le va a orientar. Y como dice el texto, no lo digo yo, por muy burros que seamos, vamos a entender dónde está la puerta para entrar allá por la noche y salir al otro día, como dice el texto de Isaías. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza. Y gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra. Y ayúdanos a desmenuzarla como debe de ser para que como iglesia podamos, Señor, andar en fe. Andar en fe, como decía nuestro título. Estas profecías, y ahí mientras está agachado con su cabeza inclinada, piense lo que les voy diciendo. Esta profecía de la semana 70 nos lleva a considerar que en Cristo soy vencedor sobre toda adversidad y pecado. Por eso su fe, piénselo, su fe perseverante, su fe firme, asegura la victoria final sobre la oposición. Vienen vientos de oposición a la iglesia, han estado, se van a incrementar, pero nuestra fe nos asegura la victoria final sobre la oposición en Dios. Y en esas sombras de incertidumbre confiamos precisamente en la soberanía divina. En medio de todas estas asechanzas que se están dando con no terapias de conversión, con obligarnos a casar a parejas del mismo sexo, con obligarnos a decir sí al aborto, sí al suicidio y sí a cosas que van en contra de la vida, en estas sombras de incertidumbre donde no sabemos si nos permitan seguir evangelizando o en fin que pueda darse o qué otros métodos trae el diablo. En estas sombras de incertidumbre confiamos en la soberanía divina para cumplir su plan redentor, tanto en mi vida como en la de los demás. Y en la victoria de Cristo, como dijimos en el título, nos trae esperanza. Hay fe y esperanza porque como Él, nosotros también prevaleceremos sobre toda oposición y pecado. Él logró vencer toda oposición con la palabra y con la verdad. Lograremos vencer, esa es nuestra esperanza, toda oposición y pecado que haya en nuestro cuerpo. No nos dejaremos dominar de él. Y oposición que venga desde afuera, esa es nuestra esperanza, porque Él tuvo esa victoria. Y con la victoria segura de Cristo, nos comprométase valientemente a expandir el reino de Dios, no importa las circunstancias que se avecinen o que usted esté viviendo. Comprométase valientemente para seguir proclamando el Evangelio y sobre todo, como dice el Evangelio, a hacer discípulos. Y para hacer discípulos, usted y yo tenemos que ser maestros, porque no existen discípulos sin maestros. Y es bueno que seamos buenos maestros para seguir extendiendo el verdadero evangelio, no el evangelio de contemplación, no el evangelio de usted no va a sufrir, no el evangelio de pare de sufrir, porque eso no existe. Desde que nos convertimos al evangelio, empezamos a sufrir, porque el evangelio trae en sus letras pequeñitas sufrir, porque vamos a ser leales al evangelio, y ser leal al evangelio trae oposición, trae sufrimiento, trae persecución. Entonces las 70 semanas de Daniel las veo en fe, esperanza y valientemente. Son las aplicaciones que yo saco de este pasaje, las 70 semanas aplicadas a mi vida: fe, esperanza y valentía. Finalmente, hermanos, ahí como está, ore conmigo en sus propias palabras por la venida del reino de Dios. Es una de las oraciones que aquí se nos insta, que Él venga. Vino a la semana 70, ascendió, los 3 años y medio del ministerio de Jesús,
Los 3 años y medio que tenemos, los 1260 días que tenemos hasta que el Señor regrese, lo debemos de vivir predicando el Evangelio con fe, esperanza y valientemente, pero también orando porque Él retorne. Ese es nuestro deseo, que Él retorne. Padre, oro en el nombre de Jesús por tu retorno, por tu segunda venida. Anhelamos, Señor, la completa erradicación del pecado de nuestro cuerpo y del mundo entero. Y eso, Señor, se dará cuando tú llegues. Tú nos has librado del pecado, ya no nos domina, pero el pecado radica en nosotros, pero no nos podemos dejar dominar de él. Pero el pecado persiste y este acabará cuando tú retornes. Por eso, Señor, te pido, ven pronto, Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, Señor Jesús, ven, ven, ven. Padre, gracias, porque con esta profecía de las 70 semanas de Daniel, esta profecía a mí y a la iglesia me desafía a vivir con esperanza, con fe, con valentía, en medio de un mundo lleno de desafíos y de oposición. O piense si usted no tiene oposición y tiene que desafiar esa oposición, piénselo. Si no ha sentido eso, hermano, pellízquese porque algo está andando mal, tiene alguna tuerca desajustada, pero el cristiano siempre vamos a tener oposiciones y desafíos en relación a nuestro cristianismo. Y como iglesia estamos llamados a confiar en la soberanía de Dios, a preservar en nuestra fe y comprometernos con la misión de proclamar el Evangelio hasta que Cristo regrese en gloria. Con esto, hermanos amados, iglesia, aprendemos que en Cristo soy vencedor y sobre toda adversidad y pecado he triunfado porque Cristo triunfó. En el nombre de Cristo Jesús, amén.